Las leyendas son el medio más antiguo que conocemos para conocer historias. Conocemos historias solo por el simple hecho de que nos las han contado. Y aquí es donde las leyendas cobran magia. En la actualidad, los mitos no son solo cosa del pasado, ya que con el auge del internet estamos precisamente más familiarizados que nunca con ellos. Los videojuegos son sin duda un medio muy eficaz para contar historias y por supuesto tienen sus propias leyendas. Muchas buenas historias las hemos podido vivir con un mando entre las manos y muchas de ellas, sin saberlo, esconden sus propias oscuras leyendas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les traigo la historia de 5 videojuegos malditos. Así que sin más, comenzamos. Polybius, de 1981. Cuando las salas recreativas estaban a un punto de conseguir la mayor popularidad de los 80s, Polybius destacó entre muchos otros en las salas de la ciudad de Portland, en Oregon. Su particular aspecto gráfico con colores y abundantes efectos luminosos no tardó en hacerse popular entre los jugadores. Tras el éxito en las salas, muchas personas adictas al juego dijeron encontrar mensajes ocultos en el juego. Mensajes como no pienses, suicídate, confórmate, eran parte de este tipo de mensajes que encontraban sus jugadores de forma subliminal en el juego. De hecho, el propio estudio ha indicado en alguna ocasión que cree que Polybius fue un experimento del gobierno de los Estados Unidos para manipular el cerebro de muchos jóvenes. Y es que además de tener controvertidos mensajes en el juego, muchos jóvenes indicaron que sentían una gran adicción al juego e incluso presentaban malestares físicos y psicológicos al jugarlo. Entre los más comunes, ataques epilépticos, mareos, náuseas, depresión y en algunos casos, la muerte. No solo eso, sino que supuestamente, y como cuenta la leyenda, muchos jugadores de la época indican que vieron a unos hombres de negro entrando en las salas de juego para cambiar las opciones del juego para obtener datos de sus jugadores y hacerlo aún más adictivo. Lamentablemente no se pudo investigar mucho respecto al misterio de Polybius, ya que poco después de su lanzamiento, el juego fue retirado de todas las salas. Tabú, sexto sentido, 1989. Tabú es un título del NES desarrollado por Rare, donde podemos obtener una lectura de cartas del tarot en tiempo real. Después de solicitarnos el nombre y edad, las cartas nos predicen el futuro de la misma manera que se obtiene en cualquier baraja de tarot normal. Una de las particularidades del juego es la presencia encubierta de símbolos religiosos, cruces célticas, imágenes de desnudos y otros que sin duda hoy en día no pasarían por ningún órgano de censura y que desde luego es difícil entender que estuviese bajo licencia de Nintendo. Los mitos y leyendas que arrastran a Tabú se deben a que el juego predijo la trágica muerte de algunos jóvenes jugadores y que poco después se produjo en extrañas condiciones. Muchos jugadores se tomaron en serio el juego y las recomendaciones que se encontraban en el manual del mismo, donde se puede leer. No nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Tabú, de ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con el juego. El misterio de Tabú confirmó que el juego anunció la muerte de algunos jóvenes, que por ende supuestamente fallecieron. Nintendo, el gran aliado de la censura y de lo políticamente correcto ante la situación para evitar posibles demandas, decidió retirar definitivamente el juego de su catálogo. Un juego que quedaría en la memoria de la compañía como uno de los juegos más polémicos del siglo. Lair, de 2007. Corría el año 2007 cuando la nueva consola de Sony, el PlayStation 3, acababa prácticamente de salir a la venta, y el estudio Factor 5 publicó Lair, un juego que inicialmente prometía mucho: batallas aéreas entre ejércitos a lomos de un dragón en un mundo de fantasía, representado con gráficos vanguardistas y sobre todo un control totalmente novedoso en el que nuestro mando pasaba a convertirse en las riendas de nuestro dragón. Y es que justo antes del lanzamiento en 2007, era como si el juego tratase de enviar un mensaje al estudio para que no fuese publicado. La primera vez que se frenó la publicación del juego fue cuando se produjo un corte de energía mientras los datos se transferían al disco maestro, perdiendo muchos datos del juego. Además de pasar una serie de infortunios durante su desarrollo. Julian Egebrecht y otros miembros del equipo anunciaron que muchas personas en la plantilla durante el desarrollo del juego sufrieron diversos problemas de salud,
distintas enfermedades, muertes e incluso familiares que cayeron enfermos o fallecieron de repente. Por si no fuese poco, finalmente, meses después del lanzamiento, la compañía que desarrolló el juego quebró debido a una gran deuda financiera en mayo de 2009. Berserk, 1980. Con el auge de los robots de la industria del cine, los videojuegos no podían permitirse quedarse atrás en una época tan capitalizada. Fue en 1980 cuando Ester Electronics desarrolló el juego Berserk, un shooter que se publicó en su versión arcade y para Atari 2600. El título es conocido no solo por ser uno de los primeros shooters de la época, sino por ser también el título que pasó a la historia por ser el primer videojuego en causar la muerte de un jugador. Un caso real donde Jeff Daly, de 17 años, perdía la vida de un ataque al corazón en 1981, justo después de conseguir y registrar su puntuación más alta en el juego, 16.660 puntos. Poco tiempo después, se relaciona el juego con otra muerte, la de Peter Bukowski, de 18 años. Mientras justo registraba su puntuación en el juego, ambos chicos eran jóvenes y sin problemas previos de salud. Los fenómenos causaron tanto revuelo a nivel mediático que el forense Mark Allen concluyó que en la autopsia se evidenció que dichos jóvenes no padecían de ningún problema de salud, sino que la posible causa de la muerte fue por el alto nivel de estrés que el juego planteaba a sus jugadores. Explica que, aunque la autopsia reveló tejido cicatricial insospechado en el corazón de sus víctimas, que tenía al menos 2 semanas de edad, afirmó que de hecho es posible que el estrés del juego desencadenara el ataque al corazón de ambos jóvenes. En torno al juego se rumoreaban más muertes de otros jugadores relacionados con el juego, y años después, el juego llegó a causar incluso el asesinato en 1988 de Edward Clark, una de sus últimas víctimas reconocidas después de recibir diferentes apuñaladas por una pelea poco después de guardar su última puntuación en el juego. Project Zero, 2001. A partir de 1996, tras el éxito de juegos como Resident Evil, la época dorada del survival en Japón no hizo nada más que despegar. Fatal Frame, conocido como Zero en Japón y Project Zero en Europa, es un título que salió en PC2 en 2001, desarrollado por el estudio japonés Koei Tecmo. En el juego controlábamos a Mafuyu Hinazaki y nos adentramos en la mansión Himuro para investigarla, ya que se dice que en este oscuro lugar hay una maldición. Tras hacernos con una cámara de fotografía, debemos fotografiar cada rincón de la casa en búsqueda de elementos paranormales, donde en el revelado de las fotografías veremos cosas que los ojos normales no pueden ver. En el juego nos encontramos con las habitaciones de la mansión, siendo principalmente los fantasmas de las personas que murieron allí, pues nada más lejos de la realidad, ya que lo más curioso del juego es que según el estudio que lo desarrolló, el juego está inspirado en fotografías policiales reales y una historia verídica que les tocó de cerca. Varios miembros del equipo indican que el juego está basado en la historia real y donde confirmaron que la mansión Himuro del juego existe y está ubicada a las afueras de Tokio. En la misma propiedad hay 3 casas abandonadas que rodean la mansión, las cuales se rumorean que comparten el mismo oscuro pasado. Existe la leyenda de que hay una red subterránea de túneles que une las casas, pero nadie sabe quién hizo estos túneles o con qué propósito. Tras conocerse esta historia, el estudio no ha querido revelar nunca la ubicación de la mansión exacta. Una casa que según dicen quitó la vida a 7 personas y donde cada uno de sus habitantes acabaron al borde de la locura. Los vecinos de los alrededores, al conocer el crimen, empezaron a fotografiar la mansión y a visitarla, donde indican que han podido vivir en sus carnes fenómenos que a día de hoy no pueden explicar. Muchos fenómenos inexplicables que ocurren en la propiedad han sido supuestamente reportados o comentados en diferentes portales digitales. Imágenes de manos ensangrentadas han sido encontradas estampadas por todas las murallas, e incluso vecinos en la zona indican que han visto espíritus vagar por ahí. A partir de este suceso que marcó al estudio, su creador, Makoto Shibata, quiso inspirarse en este caso para el desarrollo del título. Pokémon, 1996. En 1996 llegaba Pokémon en nuestras consolas portátiles, uno de los grandes éxitos de Game Boy de la mano del estudio Game Freak, un juego que arrasó en ventas y que cautivó a muchos con sus adorables Pokémon y jugabilidad estilo RPG. En esta ocasión nos ubicamos poco tiempo después de su exitoso lanzamiento en Japón.
un verano que registró 107 suicidios de jóvenes y niños de edad comprendidas entre 6 y 12 años. Todos tenían algo en común, estaban tremendamente enganchados a Pokémon. Y es que el juego, conocido por sus característicos simpáticos Pokémon, escondían una localización algo oscura y tétrica. El pueblo Lavanda es una localización que encontramos en el juego, donde podremos memorar el descanso eterno de los Pokémon fallecidos. Y sí, los Pokémon podían morir de manera definitiva y en el pueblo Lavanda encontramos un gran cementerio Pokémon. Con una ambientación lejos de ser amigable, la música en su versión japonesa era aún más escalofriante y estridente, causando algunos extraños efectos en sus jugadores. Algunos de los síntomas que compartían era irritabilidad acompañada de insomnio, adicción al juego y en muchos casos sangrados de nariz. Poco tiempo después, algunos de los jugadores acababan sufriendo una depresión, cosa que, como todos sabemos, es extraño a esas edades. En ese mismo estado psicológico los conducía al suicidio. Las investigaciones encontraron algo más, ya que los jóvenes que se quitaban la vida compartían que jugaban a Pokémon. Revisaron el juego y al parecer muchas de las víctimas antes de morir habían guardado su partida en Pueblo Lavanda. Después de que el caso llegase incluso a los medios, se ordenó a Game Freak arreglar la canción original de Junichi Masuda en las versiones del resto del mundo y en las restantes de Japón. Por si no fuese poco, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la misma compañía Game Freak, en la que un empleado facilitó un listado de nombres, fechas y síntomas en niños entre 7 a 12 años que sufrían de diversos problemas médicos supuestamente relacionados al jugar su propio juego, Pokémon. Bueno amigos, estas han sido todas las historias de videojuegos malditos que tengo hoy para ustedes. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartírselo a todos tus amigos. Así apoyas mucho al canal y estos videos pueden llegar a muchas más personas. Bye.